Universidad Adventista de Bolivia presenta el estudio de la Escuela Sabática. Este trimestre estudiamos los 3 mensajes cósmicos. Bienvenidos. Apreciados amigos, bienvenidos a una nueva lección de Escuela Sabática. Estamos en la Universidad Adventista de Bolivia, en la Facultad de Teología, y tenemos el grato placer de presentar, de desarrollar la tercera lección de este trimestre que titula El Evangelio Eterno. En esta oportunidad tenemos la grata visita del pastor Herbert Cuevas, que es el preceptor del Hogar de Varones. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Gracias por invitarme a este programa. Muy bien, necesitamos la dirección del Señor. Vamos a orar. Por favor, pastor, diríjanos con oración. Claro que sí. Y donde tú estés ahí, puedes inclinar tu rostro para orar. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te pedimos que nos acompañes con tu Espíritu Santo para poder desarrollar este tema y así de esa manera poder enriquecer nuestro corazón. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. En el Antiguo Testamento nosotros vemos al pueblo de Israel que tenía una identidad. Es interesante que cada día en las familias y en todo el pueblo de Israel se repetía una frase, pastor, que está en Deuteronomio 6:4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto identificaba a todo hebreo, posteriormente a los judíos, todos los días de su vida. Y es interesante que en medio de pueblos politeístas, ellos mantuvieron su identidad. En la iglesia adventista, nosotros tenemos nuestra identidad. El pasaje que nos caracteriza como pueblo se encuentra en Apocalipsis 14, 6 hasta el 12. Durante estas lecciones vamos a desarrollar toda esta temática de los 3 ángeles. Los 3 ángeles nos identifican como iglesia adventista. Nosotros tenemos en nuestros logos los 3 ángeles de diferentes maneras, ¿verdad? Y entonces, pastor, ya que estamos estudiando el Apocalipsis, y el Apocalipsis tiene que ver con el conflicto entre el bien y el mal, ¿no? De pronto vemos ahí bestias que se pelean. ¿Cómo se puede mezclar el Evangelio en medio del Apocalipsis? Muchas gracias, pastor. Bueno, es interesante conocer el trasfondo histórico e incluso literario del Apocalipsis. Nosotros, antiguamente, podemos describir que el libro de Apocalipsis está escrito en un griego koiné, en un griego sencillo de entender. A comparación de ahora, ¿no? Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, encontramos trompetas, sellos, ángeles, bestias. De paso, la palabra apocalipsis está dividida en 2 partes, ¿no? Apocalipto, que significa una sombra grande, y apo, que significa después de, ¿no? O sea, fuera de, ¿verdad? Si juntamos esas 2 palabras, resulta fuera de las sombras. Interesante, ¿no? ¿Qué está después de las sombras? Está la luz. Esa luz que nos va a revelar. Y de paso, el libro de Apocalipsis significa revelación. Pero ¿revelar qué? ¿Qué misión tiene el libro de Apocalipsis? El de revelar qué cosa. Y el día de hoy en el tema vamos a describir eso, pastor. Muy bien. El texto en Apocalipsis 14:6 dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Pastor, hablemos un poquito, identifiquemos en qué consiste el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es ese Evangelio que se desarrolla, entiendo, en toda la Biblia, ¿no? ¿En qué consiste el Evangelio? Bueno, es interesante saber lo siguiente, querido pastor. En el Antiguo Testamento tenemos 2 palabras para Evangelio, el bisher y el besorá. ¿Qué funciones cumplían estas palabras? Bueno, cumplían las funciones de anunciar un edicto real hacia la población.
el de traer noticias buenas. Está muy ligado a las noticias buenas. Exactamente. Una noticia de orden real, enfáticamente. Y en el Nuevo Testamento, ahí aparece la palabra evangelion, ¿no? Que significa que, bueno, igualmente están unidas dos palabras, que es bueno, y evangelion, que es noticia. Entonces, si juntamos, son unas buenas noticias. ¿De qué? Del reinado de Dios. Se mantiene la misma esencia del Antiguo Testamento, ¿no? De un reinado. Y esto es curioso porque cuando Jesús estaba con nosotros, Él hablaba acerca del reino de Dios. Siempre su mensaje era el reino de Dios. E incluso cuando estaban interrogando a Jesús, le preguntaron, ¿eres tú el rey de los Mesías? Entonces, el énfasis de evangelio, esa palabra, el evangelio, tiene que ver con las buenas noticias del reino de Dios. Ahora, prácticamente, ¿cómo podríamos describir las etapas del evangelio? ¿Qué hace para que sea buenas noticias? ¿Qué hace Jesús que viene a la tierra para que sea buenas noticias? Bueno, nosotros vamos a leer dos versículos. Si te puedes buscar en tu Biblia, vamos a buscar, querido pastor, el libro de 1 Corintios, capítulo 15. Podemos buscar 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. ¿Está bien? Dice lo siguiente. Además, os declaro, hermanos, el evangelio. Wow, aquí viene, ¿no? La buena noticia que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado, asimismo, que recibí. Aquí viene lo interesante, pastor, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso significa lo siguiente. En el Antiguo Testamento, las buenas nuevas, esa buena noticia, era el perdón. Antes, en el santuario, se llevaban los sacrificios para recibir el perdón. Y en el Nuevo Testamento, Pablo anuncia, no hay mayor sacrificio que hizo Jesús para perdón de nuestros pecados. Ok, entonces el evangelio tiene que ver, esta buena noticia tiene que ver con que Dios se hizo hombre y vino a este mundo a ser un ejemplo para nosotros, pero por sobre todo a morir por nuestros pecados. Pero ahí no termina todo, ¿no? Él resucita y está intercediendo por nosotros. Así que esta es la gran noticia. En otras palabras, si nosotros creemos, si nosotros aceptamos esta muerte sustitutoria en vez de nosotros, entonces podemos ser salvos. Ahora, la expresión que menciona acá en Apocalipsis 14 habla de evangelio eterno. ¿Qué significa evangelio eterno, pastor? Muy bien, retomemos nuevamente el mensaje que Jesús estaba dando cuando vino a este mundo. Él decía, el reino de los cielos es eterno, el reino de los cielos no tendrá un fin, ¿no? Y entonces muchas veces las personas, los autoridades en ese tiempo que estaban con Jesús, se escandalizaron por decir, ¿no? ¿Y quién es para implantar un nuevo reino eterno que no tendrá fin? Pero lo que en realidad es que el mensaje de salvación, ese evangelio, ese mensaje de salvación es eterno, es eterno. O sea, que ya más antes de la creación de Adán y Eva, ya se tenía un plan de rescate para la humanidad. Qué bueno, qué bueno. Esa es una buena noticia. Pero hay un asunto que sería bueno recalcar. El evangelio eterno también es que no existen 2 o 3 tipos de evangelios en la Biblia. A veces algunos mencionan que en el Antiguo Testamento el cristiano se salvaba de una manera y en el Nuevo Testamento de otra manera, o por gracia, como se dice, ¿no? Así es. Pero cuando se habla de evangelio eterno, se está hablando de una misma forma de salvación. Y hay una sola forma de salvación, solo es a través de la muerte de Jesús en medio nuestro. Incluso, pastor, Jesús, cuando se declaraba ser el rey,
Se estaba refiriendo a las profecías del libro de Isaías. Y es ahí cuando nosotros vemos que este evangelio, como se dice, no son diferentes el nuevo, ni el antiguo, ni el nuevo, ¿no? Sino que tiene una línea consecutiva, ¿no? Y el centro de toda esa línea es el mismo Jesucristo. Ahora, pastor, ¿cuándo comienza este evangelio? ¿Hay algún texto que nos menciona cuándo se planifica el plan de salvación para que sea eterno de paso, ¿no? ¿Hay algún texto que podemos No solamente mencionar? un texto, pastor. Hay dos textos. Y lo vamos a leer a continuación. Podemos buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Miren lo que dice. Dice lo siguiente. Lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. No. Es interesante, ¿no? Y una vez más recalco, ¿no? Ese mensaje, ese evangelio es la muerte de Jesús para la salvación de la humanidad, ¿no? Y el Cordero, recuerden que en el Antiguo Testamento moría para el perdón de los pecados. Y se menciona acá. El segundo versículo, pastor, es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Podemos leer? Claro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y miren lo que dice este versículo. Y esto nos sacará de dudas, pastor. Miren lo que dice. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Está enfatizando de Adán y Eva, pastor. Sí. ¿No? Interesante. No con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, que ni el oro ni la plata va a poder comprar tu salvación. Interesante. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. Hace referencia al sacrificio que hizo Jesús, ¿no? En la cruz. Y sin contaminación. El versículo 20. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ese mensaje de muerte de Jesús para el perdón de tus pecados ya estaba destinado antes. Antes, pastor, miren, antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya tenía el plan de salvación ya hecho, ¿no? Manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros, por amor a nosotros, pastor. Dios nos ama tanto que Él ya tenía el plan de salvación, el plan de rescate para nosotros. Ok, qué interesante. Muy bien, pastor. Después de identificar qué es el Evangelio y el Evangelio eterno, ahora vamos a entrar a la segunda parte de nuestra lección. Y sería bueno que sigamos leyendo el texto base que está en Apocalipsis 14, 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Ahora dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pastor, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si nosotros somos ese ángel que lleva el Evangelio, que predica el Evangelio, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Muy bien, yo voy a citar las palabras que utilizó Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Interesante, ¿no? Pablo incluso dice, ¿no? Locura es el Evangelio, decía, ¿verdad? Entonces es interesante que Pablo, al recibir este Evangelio en su vida, él no dudó en quedarse callado. Él empezó una misión, el de poder predicar y enseñar acerca de este Evangelio hacia toda criatura, como dice el texto. Ustedes saben que Pablo fue uno de los misioneros más grandes de su época y atravesó diferentes tipos de lugares. Entonces, nuestra responsabilidad, querido pastor, es el de poder llevar el mensaje de este evangelio a todas las personas. Así es. Y esto, hay muchos textos en la Biblia. Por ejemplo, quiero leer Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay muchos textos, por ejemplo, el mandato que Jesús dio antes de que se vaya al cielo, ¿no? Prediquen el Evangelio. Así que estamos comprometidos en el proyecto mundial que Dios tiene de predicar.
Exactamente. Hay un autor que menciona lo siguiente. Este autor menciona que es gratificante para el ser humano formar parte de una sociedad en conjunto, de un proyecto a nivel incluso global, de grandes proporciones. Para el ser humano lo dignifican. ¿Y cuál aún mejor, querido pastor, el de poder formar parte de este proyecto mundial, ¿no? El de poder llevar el mensaje de esperanza, este evangelio, buenas noticias, hacia todo el mundo, hacia todo el planeta. Ahora, para predicar el evangelio, pastor, hay que prepararse. La iglesia, como iglesia, ¿qué hace para predicar el evangelio? ¿Es necesario estar muy preparado para predicar? Mire, pastor, yo le cuento una historia. Es uno de nuestros pioneros, J.N. Andrews. J.N. Andrews era de uno de los pioneros más capacitados, más preparados en el tiempo de Ellen G. White. Él hablaba más de 7 idiomas, ¿no? Era un erudito, un estudioso de la Biblia, y es ahí que en una reunión de la Conferencia General lo nombraron como misionero de ultramar, el primer misionero adventista en irse hacia Europa. Él había pasado por un momento difícil. Su esposa había muerto, ¿no? Por una enfermedad había muerto y se quedó con sus 2 hijos. Aún así, estando él en esta situación, fue hasta Europa a predicar el evangelio. No tuvo resultados tempranos, fueron a largo plazo, pero se plantó el evangelio en ese lugar. No solamente una historia de nuestros pioneros, pastor, e incluso el mismo Pedro. El mismo Pedro no era un erudito, no era un conocedor de las Sagradas Escrituras. Eran pescadores. Exactamente. Los pescadores eran considerados como una clase social baja en esa época, ¿no? Exacto. Aún así, él recibió el evangelio de igual manera que J.N. Andrews fue y predicó. Las personas que reciben el evangelio en su corazón y en su vida son capacitadas por el Espíritu Santo para compartir este evangelio. Qué interesante. Así que todos podemos predicar el evangelio. Así es. Las personas preparadas, no importa en qué la profesión que uno tenga, no importa eso, o puede ser una persona muy sencilla, porque el evangelio tiene que llegar a todas partes, ¿no? Pastor, para terminar, cerrando nuestra lección, ¿qué beneficio trae el evangelio para las personas? Estamos viviendo en un mundo con muchos problemas. Hay guerras, hay enfermedades que han aparecido, hay muchos problemas sociales en el mundo. En este mismo momento, hay gente que está sufriendo por diferentes cosas. ¿Qué beneficio reporta recibir el evangelio, pastor? Bueno, primeramente yo quiero decir lo siguiente. Hubo experimentos, pastor, en estos últimos tiempos. Hay un mayor índice de depresión en las personas. Depresión, y dentro de las categorías de depresión, podríamos decirlo así, surge un punto muy relevante que es la depresión por culpabilidad. Interesante, ¿no? Una persona se siente culpable, se siente como si fuera la persona más truán del planeta, ¿no? Y que no hay solución para ella. Es interesante que las personas que se acercaron a una iglesia o buscaron el consejo de un pastor, de un consejero espiritual, lograron vencer esta depresión. Claro. ¿Por qué? Porque recibieron este evangelio, estas buenas nuevas, esta buena noticia de que un día Jesús vino a este mundo, murió por nosotros, por el amor a nosotros, para perdón de nuestros pecados. Y de paso, pastor, yo quiero comentarle algo interesante. Hace tiempo atrás yo era pastor en el distrito de Yayagüe, Guanuni. Bueno. Un día de esos, querido pastor, estábamos en la pandemia, la famosa pandemia, claro. ¿Verdad? Sonó mi celular a las 3 de la mañana y me dijo, pastor, necesitamos que usted venga, nos queremos bautizar. Yo me imaginé que eran los hermanos, ¿no?, que habían preparado ahí las personas para el bautizo.
Yo le pedí sus datos, le pedí incluso la ubicación por WhatsApp y me mandó hacia la quebrada, pastor, hacia las montañas a lo más lejos. Yo viendo el mapa, era casi más o menos unas 11 horas de viaje, pastor. Tremendo. Y yo me comuniqué con ellos, ¿no? Le dije, no tengo transporte. No se preocupe, pastor, nosotros vamos a venir hasta un silla, los recogemos y nos vamos hasta allá y ahí nos bautizan. ¿Está bien? Llegaron en un auto, los vi por primera vez y no los reconocía a nadie, yo pensé que eran mis hermanos. Al momento de preguntarles, querido pastor, quiénes eran, ellos dijeron lo siguiente: nosotros hemos leído acerca del sábado. Ajá. Hemos leído acerca del perdón de los pecados, que Jesús vino a este mundo y por amor a nosotros murió. Nos convencimos y buscamos una iglesia, la iglesia del sábado, un pastor que nos bautice. Y nos dieron el número de usted, que es el pastor más cerca a nosotros, a 11 horas de viaje, más cerca. Y pastor, quisiéramos que nos bautice. Llegamos ahí, era de noche, todo oscuro, no se veía nada, y era nieblina, no había energía eléctrica. Compraron un cable largo, lo llevaron hasta el poste, sacaron la energía eléctrica. Y ahí, pastor, en medio de la nada, hicimos un seminario, ¿no? Nuestro proyector, todo así. Se bautizaron 2 familias, pastor. Amén. 2 familias se bautizaron y aceptaron ese amor que solamente Jesús pudo demostrar en la cruz. Estas personas, al poder estudiar, al poder conocer este evangelio, aceptaron ese perdón que solamente Dios te puede dar. No encontraron ninguna excusa para decir, aquí estoy. No midieron incluso la distancia, el de poder buscar y entregarse en las manos de nuestro Creador. Yo quiero invitarte a ti, que de igual manera que estos hermanos, no pongas ninguna barrera para que Dios entre en tu corazón, Jesús entre en tu vida y pueda restaurar tu vida, tu familia y tu corazón. ¿Qué esperas para aceptar este evangelio de amor? Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Realmente el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, tiene poder para transformar nuestras vidas. No importa el tipo de vida que tengamos, Dios puede transformar. Pero también tiene el poder, ese mismo cambio que ha pasado en nuestra vida, podemos llevarlo a otras personas que necesitan. Queridos amigos, de esta manera cerramos el programa de la tercera lección. Queremos invitarles para la siguiente lección, que será teman a Dios y denle gloria, que será la continuación de esta lección. Vamos a terminar orando. Ustedes también acompáñanos. Querido Dios, muchas gracias te damos porque un día, Señor, tú nos has llamado, nos has escogido y hemos conocido tu evangelio. Gracias, Padre, porque podemos conocerte cada día, porque tu evangelio sigue obrando en nuestras vidas y tu poder, Señor, va transformando nuestra vida y nuestro carácter. Por favor, Padre, haznos también y prepáranos de la mejor manera para llevar tu evangelio, empezando en nuestra familia, con nuestros amigos y hasta el último lugar del mundo, Señor. Acompáñanos durante esta jornada. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén.